Les doy la bienvenida a todas las personas que se unen y se van a seguir uniendo a este conversatorio con Jorge. Lo primero, bueno, agradecerle también, quiero partir agradeciendo a Jorge por tener la gentileza de estar con nosotros hoy y a todas las personas que nos han ido acompañando para que este evento se haya realizado. Quiero también agradecer a las personas que forman parte de la fundación, a José Ernesto, a Cristian Barrios, a Mauricio González, a todos los alumnos del curso de Los Enemigos del Comercio que terminó hace un tiempo atrás, del cual también vamos a conversar. Quiero hacer primero una breve introducción respecto de la importancia. ¿Por qué Antonio Escotado es importante? Hay muchas personas que lo están recién conociendo. Antonio Escotado es un pensador que no es fácil, no es simple de seguir. En general, sus libros son libros que uno tiene que ir masticando muy lentamente porque siempre hay algún giro, hay alguna frase que uno le deja un sabor a mucha profundidad. Entonces, es un autor para que uno vaya aprendiendo a lo largo del tiempo. Yo lo descubrí, Antonio Escotado, alrededor de hace unos... Se ha quedado parado. Ahora, Sí, sí. Y la ahora, verdad es que... Sí, ¿se oye? ahora sí. Y la verdad es que para mí es un autor francamente fascinante porque tiene una riqueza muy alta, muy grande. Y quiero contarles primero que Antonio Escotado nació en Madrid en el año 1941 y muere recientemente en Ibiza en el año 2021, en el mes de noviembre del año pasado. Es filósofo, jurista, ensayista y además profesor universitario español. Tuvo una carrera como investigador y como pensador bastante deslumbrante. Siempre abordó temas muy difíciles. De hecho, uno de sus primeros escritos es sobre fundamentalmente la conciencia infeliz, ensayo sobre filosofía de la religión de Hegel, nada menos. Y es una obra extremadamente difícil. Hegel es muy complejo. Eh, Tuvo algunas influencias de las cuales vamos a hablar también con Jorge. Fue muy cercano a Ernst Jünger. También conoció mucho a Albert Hoffman, que es el creador y la primera persona, digamos, que sintetiza el principio básico del LSD. Es una persona que siempre estuvo en lugares complejos, fue comunista, estuvo muy inserto dentro del movimiento comunista del Partido Comunista Español, movimiento que abandonó a lo largo del tiempo, y eso también quiero contarles, y de eso vamos a conversar también con Jorge. Algunas de sus obras también son relevantes que nosotros las podamos nombrar. Algunas de ellas, por ejemplo, Realidad y Sustancia, que es una obra del año 1985, fundamentalmente centrada en la metafísica y la lógica, muy al estilo aristotélico. De Physis Polis, que es una obra del año 1975, que yo he intentado encontrar, pero no está en ninguna parte, Jorge, así que Va a te ver, paso, te paso el dato ahí. Te paso el dato ahí. estas navidades ¿Qué habla? Muy bien. Habla de filosofía presocrática, Majestades, Crímenes y Víctimas, que es del año 87, que es un análisis de la sociología del poder político. La historia general de las drogas, que es un libro que yo les recomiendo también porque es un libro realmente que es imprescindible si uno quiere entender la cultura mundial incluso. Es un análisis antropológico y también un análisis histórico del uso de las drogas en la humanidad, a lo largo de la historia humana. Retrato de un libertino, un libro francamente muy difícil de clasificar, pero que está dentro de un esquema de pensamiento filosófico, antropológico muy actual, y yo también se lo recomiendo que ustedes lo puedan leer. Rameras y Esposas, un libro extremadamente polémico también, sobre las muchas maneras de experimentar el amor carnal. Caos y Orden, un libro del que yo doy un curso también, que habla sobre epistemología.
nada fácil de seguir aquel libro. Y lo que podemos resumir en general de la obra del profesor Escotado es que abordó fundamentalmente el ámbito de la filosofía, de la antropología, de la historia del pensamiento económico. Hay una cuestión también muy importante, si ustedes quieren leer y entender la historia del pensamiento económico desde la perspectiva austríaca, tienen que leer a Murray Rothbard, pero no pueden dejar de leer esta obra, que es Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, que es una obra realmente fascinante porque desglosa punto por punto cuál ha sido la visión respecto de la propiedad a lo largo de la historia y señala, es un libro que siempre Antonio Escotado dijo que no tenía una tesis, pero el libro uno puede concluir que efectivamente hay una tesis que señala que el comunismo es anterior al marxismo, es anterior al leninismo. El comunismo está inserto en la cultura occidental y no solamente en la cultura occidental, también en Oriente estuvo muy inserto y es algo tal vez con lo que tenemos que acostumbrarnos a vivir. Después lo dice a lo largo también de su obra. También cultivó el género de la autobiografía, la sociología política y la metodología de las ciencias sociales. Por lo tanto, podemos entender que Antonio Escotado es uno de los pensadores que yo considero libertarios más importantes del siglo. Y para mí es un honor dar el único curso que yo sé que existe, por lo menos en América Latina, en España, me parece que también en Estados Unidos, sobre la obra del profesor Escotado. Y también señalar, finalmente, digamos, y lo podemos ir viendo también a lo largo del conversatorio, que Los enemigos del comercio es una obra que es tremendamente recomendable para todas las personas que quieran entender cuáles son los fundamentos realmente de la libertad, que es la propiedad, y que obviamente para poder vivir en una sociedad libre uno tiene que ir a la raíz, tiene que ir a los fundamentos. Eso es lo que les puedo decir solamente como una visión muy extremadamente apretada de la importancia que tiene este pensador, que es, hoy día tiene un lugar tremendamente destacado en mi propia vida y en mi propia biblioteca, y espero que también en la suya. Así que doy paso a este conversatorio con Jorge, y bueno, y quiero partir, Jorge, con algunas preguntas que me gustaría conversar contigo relacionadas con el ámbito, para que lo vayamos engarzando también con la obra de tu padre. Me gustaría que tú, sé que es difícil, pero en una palabra nos pudieras definir a tu padre. ¿Cómo puedes definir a tu padre? Mi padre era un esclavo de la libertad. Un esclavo de la libertad. Y un esclavo del trabajo, parece, ¿no? Tu papá trabaja. ¿Cómo era el esquema de vida de tu papá? Bueno, yo he dicho esto de esclavo de la libertad como un oxímoron, ¿no? Para que llame la atención. Pero bueno, para él la libertad era el concepto más supremo que puede conocer y disfrutar el ser humano. Recording in progress. Y gozar de la libertad. Para gozar de la libertad hay que valorarla y hay que haberla perdido también en algún momento para saber hasta qué punto es importante. Una de sus frases suyas era: la libertad, hijo, solo la sientes cuando la pierdes. Es un bien intangible que tiene el ser humano, pero cuando lo pierde es cuando realmente valoras la importancia que tiene para el ser humano ser libre. Entonces la historia de la humanidad se podría a grandes rasgos definir como la historia de la libertad. Entonces, pues el hombre de Cromañón tenía una libertad muy distinta a la que tenemos hoy, o el hombre de la Revolución Rusa también tenía una libertad muy distinta a la que tenemos hoy. Un poco es un crisol a través del cual mi padre entiende la vida y va haciendo capítulos, fascículos de la historia del ser humano en función de la historia de su libertad. Cuéntanos, en una oportunidad tu padre señaló respecto de la juventud actual, dijo: esta es una generación que aún no ha cortado el cordón umbilical y sigue en el útero materno. ¿De qué lecciones de vida te acuerdas que te haya dado tu padre en relación a cortar el cordón umbilical? Bueno, pues él me decía: hijo, atrévete a ser libre, porque esto de la libertad tampoco
tampoco es jauja, por así decirlo. La gente piensa que la libertad es hacer lo que te dé la gana y no hay nada más opuesto a lo que mi padre defendía que eso. O sea, tanta libertad tienes como tanta responsabilidad asumes. Entonces, hijo, atrévete a ser libre significaba, hijo, atrévete a ser responsable, atrévete a pensar por ti mismo, atrévete a donde está el prejuicio poner el juicio. No, no te dejes llevar por lo que dicen los demás. Piensa por ti mismo. Descubre las cosas sin ayuda ajena. Búscate a ti mismo y te encontrarás. Pero claro, hay gente que prefiere que otros busquen por ti. Hay mucha gente que prefiere no arriesgarse. O sea, digamos que el binomio libertad-seguridad es como una balanza. Cuanta más libertad hay, menos seguridad hay. Cuanta más seguridad hay, menos libertad hay. Entonces, bueno, los regímenes totalitarios, sobre todo comunistas, pues te protegen, te dan mucha seguridad a cambio de que renuncies a tu libertad. Entonces, bueno, pues esa lección que mi padre me dio desde un primer momento fue: atrévete a ser libre, hijo. Esa es una muy, muy gran lección. De hecho, a lo largo de la obra de tu padre, uno puede entender que él hace una afirmación de la libertad como un antídoto, como algo que hay que promover. Él siempre señaló que uno no podía ser anti algo, uno tiene que estar, siempre ser pro algo, promover la libertad, amar la libertad. Eso es una enseñanza que me dejó, porque uno siempre a veces se tiende a autodefinirse como yo soy contrario a tal cosa, por lo tanto yo soy de este otro lado, pero él de alguna forma siempre estuvo buscando que la afirmación del ser, que las personas sean lo que nacieron para ser. Exacto, es que es mucho más fácil, si lo piensas, Felipe, es mucho más fácil negar que afirmar. Entonces, decir sí, soy anti algo es más fácil que decir soy tal cosa o soy tal cual cosa. Mi padre también, otro de los fundamentos de su pensamiento se basaba en la evolución del propio pensamiento. Mi padre estaba convencido de que si quieres que algo se muera, déjalo quieto, ¿no? Las cosas inertes son inertes porque no evolucionan, porque no tienen esa capacidad divina, maravillosa que tiene el ser humano de aprender. El aprendizaje se consigue en el movimiento, en el paso de la potencia al acto, como diría Aristóteles. Entonces, mi padre, como estaba en movimiento constante, me refiero no a movimiento físico, sino a movimiento intelectual, pues sus ideas iban cambiando. Hizo de ello una virtud y realmente, sin tapujos y sin ambajes, era capaz de reconocer que se había confundido. Buena parte de su vida se había pasado pensando una cosa y luego los datos y el estudio le había demostrado que estaba equivocado. Y en vez de ocultarlo, de tapadillo, decirlo así entre amigos y tal, lo decía en la tele, lo decía en las entrevistas que le hacían, en las conferencias. Yo he sido más comunista que la muleta de un torero, decía, y ahora no me lo puedo creer, ¿no? ¿Con qué vehemencia creía yo en que el comunismo era la salvación, era el remedio a todos los males de la sociedad que vivíamos? Y luego hemos podido ir viendo allí donde ha imperado el comunismo, por desgracia, lo que ha ido sucediendo en estos países, ¿no? Ahora ya quedan pocos vestigios, digamos Corea del Norte, Cuba y poco más, pero hubo una época en que el comunismo se ha podido ensayar en 60, 70 países o así, y en cada uno, pues no sé, si alguien es capaz de decirme alguna sociedad comunista que sea próspera, que levante la mano. Hay una entrevista que le hace Pablo Iglesias a tu padre, donde precisamente tocan un tema que aparece en el tomo 2 y 3 de Los enemigos del comercio, que tiene que ver con la teoría del valor. Claro. Tu padre lo explica alrededor de creo que son unas 80 páginas, donde hace todo un análisis, una disección de la teoría del valor, explicando por qué no sirve. Y en esa entrevista le dice a Pablo Iglesias, y le dice, bueno, un cuadro de Picasso no vale lo mismo que pintar la casa del perro. ¿Ah? Entonces, después dice, bueno, Pablo, dice, claro, pero salieron algunas cosas malas. Y tu padre le dice, lo que salió fue hambre. Y es impactante, sí, callado, porque no tiene que responder. Es muy cierto lo que... Es que es muy importante. Marx olvida algo fundamental. Si ahora nos podemos dedicar a esto 3 minutos en concreto, yo te lo agradezco. A ver, sí, sí.
Lo que olvida Marx, el concepto que él acuña y se llama plusvalía, es un poco aquello que va más allá del coste de las cosas. Por ejemplo, si a mí producir esta pluma me cuesta 20 euros, ¿por qué la vendo a 30? Pues se supone que porque con 20 euros pago al obrero que hace la pluma, pago no sé qué, y esos 10 que sobran me los quedo. Me los quedo y eso es la plusvalía, eso es la ganancia que tiene en teoría el empresario o el burgués, que es a quien ataca fundamentalmente Marx, ¿no? Bueno, ¿y dónde está? Lo que olvida Marx es el riesgo que asume la persona que hace esta pluma, cuando tú la llevas a hacer a una fábrica, alguien tiene que invertir ese dinero. Entonces, esto que se llama plusvalía es retorno de la inversión, así de claro. No es un dinero que se está ganando de manera subrepticia y de manera ilegal o de manera espuria el propio empresario. ¿Qué va? El empresario arriesga su capital. Es lógico que si le sale bien, obtenga réditos de esto, ¿no? Entonces, volviendo ahora a lo que decías de la teoría del valor, del trabajo del valor, digamos, por ejemplo, que el ejemplo que ponía de la caseta del perro es bastante bueno, lo podemos repetir, y es que yo me paso pintando 5 horas la caseta de mi perro y entonces digo, pues la caseta de mi perro, como mi hora son 10 euros, pues la caseta del perro vale 50 euros. Muy bien, y luego llega un tal Pablo Picasso, coge un folio y en medio minuto hace una palomita, así la pinta y dice, esto es $500.000 de euros. Entonces, pero qué locura, pero ¿dónde? ¿Cómo puede ser? Pero qué ladrón. Este señor está destruyendo la sociedad. No. Porque una cosa no vale lo que hemos invertido en hacerla. Una cosa vale lo que está dispuesto a pagar otro por ella. Esta es la realidad. Claramente. Esto es lo que dice la escuela austríaca. Entonces, vamos a pensar que estamos en el desierto ahora mismo, que solo hay una botella de agua. Somos 5 personas. Esa botella de agua, ¿qué precio tiene? No lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que esa botella de agua no vale lo mismo que la botella número 100. Si en vez de una hubiera 100 botellas, no vale lo mismo la primera que la 99. Eso es obvio, eso lo debería entender cualquier persona con 2 dedos de cabeza. Pues eso no lo entiende Marx, ni lo entienden los marxistas en general. Lo que se llama el valor marginal de las cosas. Una cosa vale lo que otro está dispuesto a pagar por ella, simplemente. Tú cuando vas a vender tu casa dices, mi casa vale tanto, mi casa vale... No, tu casa vale lo que te paguen por ella, punto. Entonces, es que tiene unas reformas, es que he invertido muchas horas pintando. No, lo que influye, por ejemplo, si tienes prisa, si no tienes prisa en venderla, si el vecino a lo mejor quiere ampliar su casa. Bueno, entra una serie de variables en cualquier transacción económica que es muy difícil, muy simplista y diría que hasta casi pueril el planteamiento que hace Marx, es decir, tantas horas, tanto vale, tantas horas, tanto vale. Pues no es lo mismo, Felipe, cuando tú das clase que cuando doy yo. Yo no tengo idea de dar clase, tú sí tienes idea de dar clase. Entonces no podemos compararnos. El marxismo siempre es una comparación a la baja. Lo que quiere es distribuir la riqueza, no crearla, no generarla, sino distribuirla. Y distribuirla hacia abajo. Entonces, pues bueno, así nos luce el pelo. Hay algunas cosas que me gustaría preguntarte de un poco más del lado humano del profesor Escotado. ¿Qué recuerdo más vivo tienes de tu adolescencia? ¿Qué cosas le gustaba hacer? ¿Qué hacían juntos? Hacíamos muchas, pero voy a decir una cosa a la audiencia que he dicho en otra entrevista, pero a ver si cala. Él entró un buen día en mi habitación y me escribió una cosa en una pizarra como esta que tengo aquí detrás, pero mucho más pequeña la que tenía, y escribió esta frase que la doy a la audiencia porque creo que merece la pena recordarla. A mí me la dijo con 16 años, hoy tengo 45 y la recuerdo perfectamente. Y es el imperativo categórico de Kant. Esto es algo que a mí me cambió la vida, porque mi padre me insistía en que en estas frases estaba un poco la misión de todo ser humano en este mundo. La frase es la siguiente: obra de tal forma
que tus actos puedan ser elevados a norma de conducta universal, siempre y cuando utilices a la humanidad como un fin y nunca como un medio. Muy bien, cierra comillas. En esta frase que nos ha dicho Kant, que es el imperativo categórico, está reflejada la historia de la humanidad, la búsqueda de la perfección, la búsqueda del aprendizaje constante, ¿no? De lo que hablábamos antes de algo en movimiento o algo inerte. Realmente, ¿tú quieres ser un modelo para los demás? Pues para ser un modelo para los demás debes ser un verdadero experto en eso que estás exigiendo a los demás. Tú no puedes exigir puntualidad si tú no eres puntual, no puedes exigir elegancia si tú no eres elegante. Entonces, si tú quieres que tu vida pueda ser un ejemplo para los demás, empléate a fondo y trata a la humanidad siempre como un fin, nunca como un medio. No te aproveches de ello, no. Trata de dejar algo bonito. Cuando tú ya no estés aquí, ¿qué queda de ti, Jorge? ¿Qué queda de ti, Felipe? Pues a lo mejor quedarán algunas lecciones de comportamiento, algunas lecciones morales, alguna ética, alguna forma de enfrentarse a la vida, alguna manera de enfrentarse a los miedos, alguna manera de entender la libertad. Esto es algo que me encantaba porque mi padre lo hizo con 16 años y de vez en cuando me ponía en la pizarrita frases como esta, ¿no? El imperativo categórico. Pero otra cosa que tengo que decir que me encantaba y que es muy entrañable y la audiencia no sabe es que lo que más nos gustaba a mi padre y a mí era ir a cortar leña y peinar el monte. ¿A cortar leña? Sí. Nosotros con la sierra sueca nos bajábamos cualquier árbol, cualquier encina, siempre muertas. ¿Cuál es la sierra sueca esa que son dobles? Sí, claro, él se ponía a un lado y con paciencia y me decía, hijo, no te desvíes, por favor, el surco está ahí el surco. Tienes que entender que si tú te doblas, yo también me doblo. Y bueno, pues era un aprendizaje aparentemente así sencillo, pero luego mucho más profundo, porque la leña también pues te calienta 3 veces, cuando la cortas, cuando la transportas y cuando la quemas. Y mi padre era feliz calentando su hogar con el esfuerzo de sus bíceps. Y la verdad que eso me lo transmitió a mí y no hay nada más agradable, más bucólico y recomendable que ir con tu padre de leñas. Yo se lo aconsejo a todo el mundo. Jorge, una de las cosas que conversábamos recién al iniciar este conversatorio es respecto de lo que yo considero la honestidad intelectual de tu padre, porque tuvo la valentía de reconocer que estaba equivocado. Y lo reconoció escribiendo libros. Eso es lo más importante. O sea, ni siquiera hizo mea culpa, dijo, la verdad es que yo me equivoqué. No, él escribió libros y este libro, no recuerdo cuántos años se demoró de escribir El enemigo del comercio. Calcula que el primer tomo sale en 2007 y ya para eso sí. Él en el año 2000 está en Tailandia, que antes has mencionado su bibliografía, pero has omitido un libro que yo considero fundamental, y no solo yo, sino gran parte de los escotadistas o escotadianos, como quieras decirlo, que es 60 semanas en el trópico. Ese es el libro que mi padre se va a Tailandia durante un año becado por la universidad. Bueno, becado, es un año sabático que lo paga la Universidad de Bangkok y él se va a hacer un estudio sobre la riqueza y la pobreza del sudeste asiático. Y ahí surge la idea de los enemigos del comercio. Entonces, ¿por qué Tailandia, que es un país de los más ricos del mundo, que está lleno de piedras preciosas, de vegetación exuberante? ¿Por qué? ¿Por qué está a la cola? Bueno, no está en el lugar que aparentemente debería estar en cuanto a riqueza, ¿no? También le pasa a Birmania, que está al lado, y es el país con más riqueza por metro cuadrado en cuanto a minerales y yacimientos y tal. ¿Por qué son pobres? Bueno, pues mi padre ahí lo estudia, lo analiza, lo ve, porque él era un filósofo, pero era un filósofo de calle, por así decirlo, no era un filósofo de salón. Mi padre iba, miraba la realidad y describía lo que veía. No trataba de que la realidad encajase en sus conceptos, sino que sus conceptos se adaptaban a la realidad que él veía, porque era una realidad, era una filosofía la que él tenía móvil, como hemos hablado antes, en constante cambio, ¿no? Y nunca te bañarás 2 veces en el mismo río, como decía Heráclito. Pues, Heráclito.
Lo mismo decía mi padre, ¿no? O sea, cada vez que piensas algo, lo piensas con alguna novedad. O sea, mañana no vamos a ser iguales que hoy, Felipe. Y dentro de una semana a ver quiénes somos. Y dentro ya de 5 años, lo que sí que tenemos un problema es si somos exactamente iguales. Ahí sí que hay un problema y ahí saltan las alarmas, porque significa que usted está aquí en este mundo sin dejarse afectar por este mundo. Y entonces obtienes una entrada para este mundo de observador, nada más. Y no, hay una posibilidad de intervenir. Es mucho más divertido, más que observar, jugar, ¿no? O sea, ¿qué prefieres, ver un partido de fútbol o ser un futbolista? Depende, ¿no? Jugarlo. En este caso... Bueno, y verlo cuando juega en Madrid. Cuando juega en Madrid... Y bueno, aquí tenemos unas... mi padre, uno de los últimos libros que hizo fue para el Real Madrid, ya lo sabes. O sea, sí. La Forja de la Gloria. La Forja de la Gloria, sí. Aquí le tenemos con Florentino Pérez, que fue una de sus grandes alegrías fue conocer a Florentino. A Florentino. Sí. Y bueno, pues no sé dónde estábamos ya. Se me ha ido un poco... Sí, no, yo te iba a preguntar, porque son cosas que se me van ocurriendo, pero te iba a preguntar otra cosa que tenía que ver con esto. Tu papá, en alguna oportunidad, estuvo dispuesto a ir a pelear por el Vietcong. Y eso es lo que te quería preguntar. No sé si al final fue, no estoy seguro si fue, pero lo que me gustaría preguntarte es ¿cuál crees tú que fue el punto de inflexión de tu padre para abandonar el comunismo? ¿Cuándo se empezó a dar cuenta ya que ya eso no iba con él? Bueno, quizá con la paz nuclear. O sea, él siempre decía que la bomba atómica era lo que nos había mantenido en paz hasta hoy. Y bueno, mi padre realmente también era una persona que le gustaba exagerar, ¿eh? Y bueno, cuando dijo lo del Vietcong, es cierto que se presentó en la Embajada de París y preguntó cómo se podría, la posibilidad de ir a alistarse en el Vietcong. Pero vamos, yo que le conocía y la gente le conoce, dudo mucho de que aunque le hubieran dicho que sí, hubiera ido para allá. Entonces, bueno, ahí mi padre era contestatario. Era una persona, como has dicho antes, también rebelde, ¿no? Mi padre, acuérdate que él toda su infancia la pasa en Brasil, en Copacabana, en la playa, haciendo surf y jugando al fútbol en la playa descalzo. Y cuando llega a España con 12 o con 13 años, se encuentra una España gris, nacional, social, católica, tardofranquista, que le pone de los nervios totalmente. Y bueno, pues él trata de meter el sapo en el sagrario todo el rato. Entonces, eso te voy a preguntar. Esa anécdota que de alguna oportunidad te dijo que no estaba comprobado que fue, pero si nos puedes contar a la audiencia en qué consiste, porque creo que lo está en el colegio por eso, ¿no? Sí, exactamente. Sí, en el colegio meter el sapo en sagrario, pues es violar lo inviolable, en teoría. O sea, el sagrario es un lugar, pues como dice el nombre, pues sagrado, ¿no? Y es donde se daban las misas. Pues no hay nada más apóstata que meter ahí una rana, ¿no? O un sapo. Solo se le puede ocurrir a mi padre. También tuvo grandes problemas en la mili, porque mi padre obedecer órdenes lo llevaba muy, muy mal. Y entró de alférez y salió de cabo raso. O sea, un caso fue degradado. Hizo 2 milis, la normal y luego la que se pasó en el calabozo, que era más o menos el equivalente. Él no quería ir a la mili, al final se hizo 2 milis, debido a que no aceptaba la norma, por así decirlo, porque sí. Mi padre necesitaba procesarlo. Algo que era ilógico no lo iba a hacer porque se lo ordenasen. Prefería... Y decía muy a menudo, pago con gusto, hijo, el peaje de la independencia. El peaje de la independencia le ha costado mucho a mi padre. Claro, le ha costado acabar entre rejas, le ha costado no ser emérito en la universidad, le ha costado pues no ser traducido a otros idiomas. Mi padre aquí en España, la gente tiene bastante claro que es el filósofo más importante después de Ortega y Gasset que hemos tenido, pero realmente... los medios no se le ayudaron nada, era una persona incómoda, porque una persona que trabaja por placer, que trabaja por puro gusto, pues realmente es un incordio para los compañeros que trabajan por obligación y a disgusto, ¿no? Entonces, pues mi padre siempre tenía ese problema de que la gente iba tranquilamente, lo que él podía llamar los gregarios, el gregarismo,
y luego el pastoreo. Entonces mi padre se podía sentir más pastor que oveja, ¿no? Y en este sentido, Claramente. pues sí, tenía sus ventajas, pero también tenía sus desventajas que a veces eran más grandes. Nos comentaste hace un momento que tu padre estuvo una época en Ibiza, fue más o menos cuando estaba recién casado con tu mamá, o no, perdón, estaba recién casado más o menos, bueno, se va a vivir en una época todavía del hipismo, un poco para disfrutar eso. Y hay algunas cosas que yo considero que son contradictorias, porque en esa época, cuando tu papá se va a Ibiza, y nada menos que Ibiza era el foco de la contracultura española, al gobierno franquista, o por lo menos la herencia franquista. Entonces tu padre en esa época comienza ya había escrito sobre Hegel, había escrito sobre lógica metafísica, y para mí es contradictorio, porque en el fondo estar en Ibiza es como el centro de la movida, y además tener estas reflexiones que son tan profundas y tan abstractas, ¿no encuentras que es contradictorio? Es contradictorio si no conocieras a Antonio Escotado, pero conociéndole a él es absolutamente lógico. A ver, mi padre realmente el ambiente exterior no impedía que él fuera progresando en su objetivo interior. ¿Cuál era su objetivo interior? Yo un día se lo pregunté mirándole a los ojos. Hijo, le dije, padre, ¿tú de verdad pensabas que ibas a ser uno de los tíos más listos de este país? Se me quedó mirando y me dijo, por supuesto, hijo, con 13 años. Entonces, con 13 años ya él presintió esto, ¿no? Que quería ser una lumbrera, por así decirlo, un intelectual, a él no le gustaba llamaran intelectual, un sabio. Y para conseguir ser un sabio hay que trabajarlo desde el primer día. Y entonces, pues a mi padre irse a Ibiza, a la época del desenfreno, del amor libre, del hace el amor y no la guerra, en contra de desviarle de su fin prístino, por así decirlo, que era ser el hombre más listo, más culto de este país, le acercó más porque aprendía mucho de aquel entorno. O sea, tú dices que era antifranquista. Bueno, Ibiza era una isla en medio del planeta. O sea, realmente no es que fuera un islote de libertad para los españoles, sino que era un terruño de libertad para todo el mundo. Y por ahí pasaban Pink Floyd, por ahí pasaba Bob Marley, por ahí pasaba Roman Polanski, que por ejemplo, me preguntaste un día qué gente conoció allí. Pues por ejemplo a Roman Polanski, era uno de sus amiguetes. Y bueno, gente de Franz Zappa, músicos, básicamente músicos, y también gente de la fraternidad. Acuérdate que hubo una gran organización que se dedicaba a repartir LSD gratuitamente, de los años 70, se llama La Fraternidad. Sí, La Fraternidad era... Sí. Te tengo que preguntar de eso. Eso es lo siguiente que te quiero preguntar. Bueno, hay varias cosas que decir. Tu padre construyó o dirigió, organizó la célebre disco o club Amnesia. Sí. Más o menos en 1970 y algo, no recuerdo exactamente el año. Sí. Y en esa época tu papá conoció a una cantidad de personas muy, muy importantes. Pero le pasó algo a tu papá en esa época. Tu papá fue acusado y fue condenado. Bueno. Y nos gustaría que nos contara un poco de eso, porque él lo ha comentado en alguna oportunidad, y creo que ese momento para mí es un punto de inflexión también en su obra, porque eso es lo que hace que él escriba la monumental historia general de las drogas. Entonces, totalmente un poco de eso. Mi padre estuvo a punto de ser abortado del sistema social, por así decirlo, ¿no? O sea, cuando lo meten en la cárcel hay una llamada de mi tía Maruja a mi padre diciendo, pero Antonio, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho con el apellido, por favor? ¿Cómo has mancillado el buen nombre de esta familia así? Y le dijo mi padre, tranquila Maruja, que cuando salga de la cárcel saldré rico y famoso. Y bueno, lo que parecía una vacilada se convirtió en una realidad. No es que saliera rico, pero sí que salió bastante popular. A ver, contemos un poco cómo fue aquello. Mi padre cuando llega a Ibiza quiere establecer contacto con la gente de la fraternidad, ¿no? Que hemos dicho que es esta asociación que trataba de repartir LSD a nivel mundial. Porque el LSD, pues bueno, se considera con la bomba atómica
uno de los dos inventos más importantes del siglo XX, ni más ni menos, la molécula de la LSD-25 sintetizada por Albert Hoffman. Bueno, pues al estar en contacto con gente que tenía estas sustancias, a mi padre se le empezó a ver un poco como el cabecilla de la mafia hippie, por así decirlo. Así le veían los guardias civiles. Pero él no era ni cabecilla ni pertenecía a ninguna mafia, simplemente tenía contacto con ella, pero contacto para proveer, como él decía, de alimentos a la tribu. Entonces, alimentos psiquedélicos, claro. Entonces, bueno, pues la policía tenía constancia de que mi padre pues tenía relación con esta gente, pero de ahí a ser traficante, narcotraficante, vivir de esto, eso es falso. Mi padre siempre estuvo trabajando, nunca tuvo el tráfico de drogas como un leitmotiv. Él era traductor, de hecho en la época de Ibiza lo que más hace es traducir, traduce como un loco, traduce 50 libros, traduce a Newton, traduce a Hobbes, traduce a Jefferson, traduce a muchísima gente, sí, el Leviatán de Hobbes. Y bueno, porque es una profesión liberal esta de traductor que te permite estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y trabajar. Y la verdad que él tenía muy buen inglés y la verdad que con eso se mantuvo. Pero entonces la policía realmente le molestaba que Antonio Escotado hubiera hecho una discoteca que se llamaba Amnesia, le molestaba que Escotado concitara a mujeres guapas, a hombres guapos, a todo lo que había alrededor de Amnesia. Y bueno, pues le hicieron una trampa. Le hicieron una trampa que hoy por hoy no hubiera ido a la cárcel, pero en aquel momento el Código Penal sí que lo permitía y es lo que se llama delito inducido. Por ejemplo, imagínate que yo tiro ahora 500 euros, soy policía, tiro 500 euros en la calle, me pongo detrás de una esquina a ver quién coge los 500 euros. Quien coge los 500 euros es inmediatamente denunciado por apropiación indebida. Vale, pero es que yo no iba a coger esos 500 euros, pero es que tú los has tirado ahí, bueno, pues no me he podido contener, ¿no? Pero entonces ahí, ¿qué ha pasado? ¿La persona es una ladrona o la persona ha sido ladrona porque tú le has provocado que sea ladrona? Bueno, jurídicamente esto es un poco embrollante, pero lo que le sucedió fue eso, exactamente. Un buen día se presentaron en casa dos personas y le dijeron, oye, Antonio, ¿no sabes que nos puede conseguir cocaína y tal y cual, que queremos hacer una buena compra? Y mi padre dijo, mira, yo de cocaína estoy bastante alejado, a mí me gustan más los alucinógenos y realmente no sé quién te puede conseguir esa cantidad que me pides. Y a la vez, casualmente, una semana después, le llegaron dos personas que no eran las mismas, diciendo que sí, por favor, sabía de alguien que quisiera comprar esta cocaína que tengo. Entonces, casualmente, por un lado lo pedían, por otro lado lo vendían. Bueno, mi padre, aparte, había un gran amigo suyo entre medias que la policía le había coaccionado y le había amenazado. Entonces, quien vendía la droga y quien la compraba eran los mismos. Total, delito inducido, ¿no? Entonces, mi padre al final cae en esa trampa. Y bueno, él se quiere salir porque ve las cosas raras, pero ahí está la mafia corso-marsellesa, o sea, había bastantes partes implicadas y nada, mi padre cae en la trampa como un tonto, entre comillas, y va a la cárcel, ¿eh? Y entonces le cae una condena ejemplar de 2 años y 1 día. Ese día es lo que marca, él que era doctor en Derecho, ese día es el que obliga que pise la cárcel. Porque si no tienes antecedentes penales en España, por una condena inferior a 2 años no vas a la cárcel, pero 2 años y 1 día sí vas a la cárcel. Sí. Entonces, mi padre pensó que como había hecho el tonto, como había caído en esta trampa, era una manera de pagar esa tontería o esa llámalo X, metiéndose en la cárcel y haciendo una obra que hoy por hoy es una obra sin par, insuperada y vamos, costará mucho que alguien haga algo parejo. Él lo que hizo fue entrar en la cárcel con un arsenal de notas y arsenal de libros porque él pudo preparar su ingreso en la cárcel. No olvidemos que al principio uno va al calabozo y luego ya hasta que sale el juicio pasan años o meses, depende de cómo vaya la justicia en cada país. Pues mi padre tuvo tiempo de elegir cárcel, hacer unas vacaciones buscando una cárcel que se adaptase a sus ideas, a lo que él quería hacer en la cárcel. Él que quería hacer en la cárcel, él lo que quería era escribir este libro que nunca se había hecho algo parecido, que era la historia general de las drogas.
estudiar el fenómeno desde antes, que hubiera imprenta muchísimo antes, hasta hoy, ¿no? O sea, y estaba lleno de hallazgos ese estudio porque mi padre detectó que durante toda la humanidad las drogas han estado presentes en todas las culturas. Siempre hay la hostia psiquedélica, o la hostia física, esa manera de comulgar, lo hay en todas las culturas, siempre se unen a través de algún tipo del consumo de alguna sustancia sagrada o algo. El problema de las drogas es cuando se han prohibido, y esto es lo que detecta mi padre en el libro, y ahí afloran todo tipo de disfunciones y todo tipo de aberraciones que jamás habíamos visto. Bueno, ¿para qué? ¿Cómo consigue esto? Porque eso forma parte de la leyenda. Mi padre, después de hacer un tour por media España buscando una cárcel que se adaptara a sus necesidades, al final encuentra en el penal de Cuenca, conoce al gobernador y le dejan meter el ordenador a cambio de estar en una celda de castigo. En una celda de castigo significa comida por debajo de la puerta, incomunicación absoluta durante 24 horas cada día, ¿no? Así estuvo un año. Y él pidió la celda de castigo voluntaria, porque así le permitían meter el ordenador y le permitían también tener una cosa que en la cárcel se valora mucho, que es el interruptor de la luz. ¿Vale? Él encendía la luz cuando quería y apagaba la luz cuando él quería. De esta manera mi padre llegó, mi hijo, a hacer 16 páginas al día, directas para imprenta. O sea, un nivel de trabajo... Disciplina. Nunca visto. Pero claro, es que si tienes la cabeza bien amueblada y tienes el objetivo claro, la cárcel es posiblemente el lugar más idóneo para concentrarte. Y bueno, aunque parezca paradójico, mi padre decía que habían sido unas humildes vacaciones pagadas, pero cochambrosas, porque realmente el catre donde estaba pues no se parecía mucho a un hotel, ¿no? Pero fue feliz, me parece mentira, pero él me lo decía. Fueron uno de sus mejores años. Él estaba ahí dedicado desde por la mañana hasta por la noche a estudiar y a hacer este libro que iba a cambiar totalmente la visión que teníamos de las drogas. Y de hecho, pues bueno, mi padre en aquella época adquirió mucha notoriedad porque le ponían pues esto con las madres antidroga, madres contra la droga y tal, ¿no? Y le decía, señora, de verdad que la heroína no tiene la culpa de que su hijo se haya ido a la porra. Yo tomo también heroína y mire, no estoy tan mal. Las cosas son neutras, los que no somos neutros somos nosotros. No podemos decir que un cuchillo es bueno o es malo, no podemos decir que una cuerda es buena o es mala, pues no podemos decir que una droga es buena o es mala. O sea, atribuir facultades morales a principios químicos es una aberración desde todos los puntos de vista. Y mi padre lo demuestra con pelos y señales año a año. Y bueno, pues esta es la historia que forma parte de su leyenda de cómo escribió Historia General de las Drogas en una celda de castigo donde la habían metido por presuntamente traficar con drogas. Entonces tiene gracia. Y cuando salió, llamó a mi tía Maruja y le dijo, Maruja, ¿te acuerdas de lo que dije? ¿Ahora qué pasa? Pues nada, Escotado había salido de la cárcel y ahora mismo era considerada la autoridad mundial más importante en este tema y en otros que iba a desarrollar después. Pero sí, en vez de ser abortado el sistema social, salió catapultado hacia el sistema social, por así decirlo. Y una cosa más, el alcaide de la cárcel le dijo, es uno de los casos de reinserción social más fuertes que he visto en mi vida, se lo juro, porque nunca hemos visto a nadie que entre en la cárcel y salga con 3 tomos. Es notable. ¿Qué sentido del humor tiene ese alcaide? Mira, voy a leer algunos comentarios que nos han llegado al chat. Ustedes pueden seguir haciendo sus consultas o comentarios al chat que tenemos acá habilitado. Ana nos dice, no hay acto más libre que cambiar de opinión. Después hay una pregunta larga de Sebastián y que la voy a leer también. José pregunta si tu padre profesaba alguna religión. Y después dice Carola, que es de Colombia, dice, qué hermosa lección daba cuando estaban cortando leña. Dice, eso de decirle que no se desviara, que siguiera por el surco. Exactamente, bien visto, Carola, porque esto del surco es extrapolable a muchas más facetas de la vida. Estamos de acuerdo.
A ver, religión, mi padre no era una persona religiosa, ni mucho menos. Podríamos decir casi que era ateo, pero tampoco era ateo. Y agnóstico, tampoco era agnóstico, aunque un poco sería lo que más cerca estaría. Cercano. Sí, lo que no veo lo que no creo, no creo lo que no veo, ¿no? Decía Santo Tomás. Bueno, realmente luego mi padre, a medida que fueron pasando los años y se fue acercando a la vejez y ya sus últimos años, os puedo confesar que sí se hizo cada vez, tenía un sentimiento religioso. O sea, él entendía que estábamos aquí por la voluntad de algo, de alguien. O sea, había algo allí. No sabemos el qué, llámalo demiurgo, llámalo como quieras, pero mi padre nunca fue a misa. De hecho, decía que le daba alergia. Y cuando entraba en la misa, pues le empezaba a picar todo el cuerpo y tal, en las iglesias. Le encantaban las catedrales porque decía, hombre, hijo, es lo único que hace el hombre para Dios. Y por eso son tan hermosas. Y bueno, mi padre no profesaba ninguna religión, aunque sí que creía en algo superior, inalcanzable, una voluntad divina, celeste, no sé cómo llamarlo, pero vamos, realmente es muy difícil ser ateo del todo. Sí, mira, Sebastián nos pregunta, dice, para el profesor Escotado, ¿el Estado debe despenalizar las drogas y tener algún tipo de regulación, como el alcohol, los cigarrillos, o debe ser de libre disposición? A ver, no, obviamente lo que mi padre hablaba está muy bien lo que ha dicho Sebastián, porque no es legalizar las drogas, lo que mi padre abogaba, era por despenalizarlas, porque las drogas siempre han sido legales, el experimento ha sido prohibirlas. Entonces no se puede hablar de legalización de las drogas, sino, como dice Sebastián, de despenalización de las drogas. Así que muy bien, Sebastián, ahí. Despenalización de las drogas, no, hombre, no se puede hacer sin control, obviamente. Mi padre lo que abogaba era de que volvieran las drogas al lugar de donde nunca debieron de haber salido, que es de las consultas médicas, de las farmacias, de los centros de investigación, de psicología, de psiquiatría, de todo tipo. Las drogas, recuerda que fármaco significa remedio y veneno. Remedio y veneno significa que solo una dosis, la dosis es lo que distingue el remedio del veneno. Entonces, lo que mata cura. El mismo agua, el H2O, si nos bebemos 6 litros de agua en menos de 2 minutos morimos, se nos licua la sangre. Entonces, y el agua es vida, ¿no? Pues lo mismo con las drogas, lo mismo sucede con el agua. Depende de la dosis. Entonces, él abogaba por una despenalización, pero una despenalización regulada en el sentido, por ejemplo, yo nunca lo he visto, ¿no? Yo nací en 1977, no sé cómo eran esos años en que tú ibas a la farmacia en 1930 y te daban anfetamina, te daban cocaína, te daban heroína, pero es que eso ha sucedido, eso era así. Y no había ningún problema. Y en Roma había cantidad de tiendas dedicadas a la venta de opio y no existe en latín la palabra opiómano. Es alucinante. Entonces, ¿cómo sería esa despenalización? Pues cada uno que piense un poco lo que quiera, ¿no? Pero yo lo veo como que fueran un médico, el que tú hablases con él y le dices, hola, a mí me gusta esto, me gusta tal. Entonces él te hace una entrevista y te analiza, ve que estás en tus cabales y entonces te proporciona una sustancia pura. Eso sí que es salud pública, porque mi padre decía, qué curioso, ¿no, padre? Qué curioso, hijo, que dicen que esto prohíben las drogas por la salud pública, pero en cambio les da igual lo que meten en las drogas. Y la gente que está tomando drogas, esa gente está tomando un adulterante que es peor que la propia droga. Eso le da igual a la sociedad, le da igual a los poderes públicos que en teoría están aquí para protegerte, ¿no? O sea, es que es muy, 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 muy hipócrita el asunto. Entonces, pues es también un poco lo que pasa con el tabaco, ¿no? Por un lado digo que es malísimo, por otro lado lo publicito. ¿Por qué? Porque solo los impuestos que se recaudan del tabaco equivalen al presupuesto de varios ministerios en España. Un estudio que hice hace muchos años estaba en más de 9.000 millones de euros lo que se recauda en España por el tabaco. Entonces, yo creo que mi padre abogaba por una despenalización regulada. Y cambiemos de pregunta. Sí. Voy a seguir inmediatamente con las preguntas del público. Hagan sus preguntas. Hay varias que son muy interesantes aquí. Voy a preguntarte, Jorge,
¿Qué rol jugó en la vida de tu padre el filósofo Ernst Junger y el químico Albert Hoffman? Bueno, pues digamos que son sus padres adoptivos, por así decirlo. Sí, son sus dos maestros más cercanos porque tuvo la suerte y la ocasión de conocer a los dos. Entonces, Albert Hoffman es el inventor, el descubridor de la LSD-25, lo hemos hablado antes. Él era un científico eminente que estaba ya estaba propuesto para el premio Nobel debido a sus investigaciones de un medicamento para el parto sin dolor. Y fue en esas investigaciones donde se encontró de manera serendípica, que viene de serendipia, encontró la LSD, ¿no? Entonces, esta sustancia que ha cambiado la vida de tanta gente, entre las cuales me incluyo, mi padre hablaba de que las drogas son ventanas hacia adentro. Mi padre abogaba de una manera, él nunca hizo apología de las drogas, jamás va a recomendar tomar drogas a todo el mundo porque está bien, ni muchísimo menos. Simplemente lo que él defendía es que había una manera de hacerlo que nos acercaba al conocimiento en vez de alejarnos de él. Que había una manera de tomar drogas que no es la manera que sale en las portadas de los periódicos con los yonkis y con las epidemias o lo que está pasando ahora en Estados Unidos con la oxicodona. Realmente las drogas están ahí y se van a quedar, como él decía. Entonces podemos enfrentarnos a ellas o tratar de desviar la vista y pensar que no están ahí y prohibirlas. Pensando que prohibiéndolas se soluciona el problema. Al revés. Lo que hay que hacer es coger el toro por los cuernos y defender que hay un consumo responsable, que por cada persona que da problemas con el alcohol, como poco hay 10 que bebemos cervezas y no damos problemas con el alcohol. O sea, no por eso vamos a prohibir el alcohol. O sea, hay que defender siempre la realidad. O sea, que es que la parte problemática que da problemas con los coches también es una porción muy reducida en cuanto a los conductores en general, ¿no? Pues lo mismo sucede con las drogas. No podemos generalizar. Entonces, él abogaba por un consumo responsable y lo llamaba un consumo elegante. Elegante viene de elegir. Él decía, hijo, te aconsejo, esto es muy polémico, lo que voy a decir ahora, pero que dale. Vamos para eso. La letra, pero decía, hijo, para no tener nunca un problema con una droga, hay que tomarlas todas. De alguna manera podemos entender que la politoxicomanía te mantiene a salvo de la toxicomanía. Digamos que sería el caso de la pieza sobrecargada en ajedrez. Cuando uno solo toma alcohol, pues toma alcohol para divertirse, toma alcohol para tranquilizarse, toma alcohol para dormir, toma alcohol para despertarse. Joder, pues esto estás insultando a la naturaleza, porque la maravillosa naturaleza ha creado sustancias específicas para cada actividad que acabamos de describir. ¿Quieres despertarte? Muy bien, pues tómate un estimulante. ¿Quieres dormir? Muy bien, tómate un somnífero. ¿Quieres fornicar mejor? Pues tómate esto. ¿Quieres hacer lo otro? Pues haz esto. Pero no utilices lo mismo para todo, porque antes o después eso va a explotar. ¿Qué pasa? ¿Que como es legal no es malo? No, hijo, no te creas lo que te dicen por ahí. Atrévete a pensar, atrévete a buscar tú, ¿no? Lo que hablamos muy al principio, por ti mismo, cómo son las cosas. No tengas prejuicio, ten juicio. Y el juicio se adquiere con la experiencia. La experiencia, el empirismo. David Hume para él fue fundamental, que no lo hemos hablado antes. Esta pregunta versaba sobre Junger y sobre Hoffman, que ahora iré con Junger, pero otro al que incluyo es a David Hume también, ¿no? Como el padre del empirismo. Bueno, pues Hoffman también le llamaba a él su hijo adoptivo, o sea, se llamaban padre adoptivo e hijo adoptivo. Y hay una correspondencia que algún día se publicará muy hermosa de cómo ellos pues tenían contacto epistolar durante fácil 20 o 30 años y Albert de vez en cuando le incluía en un poquito de papel de plata, un poquito de ese LSD-25 sintetizado por él mismo. Mira, de lo que nos vamos enterando. Sí, es como, bueno, pues eso no tiene precio. Y bueno, Ernst Junger para nosotros es, yo me incluyo también porque el nombre de la emboscadura hace referencia a un libro suyo que se llama La emboscadura. Y fue un libro que me recomendó mi padre muy al principio de esta lista de 25 libros que me hizo cuando tenía 16 años.
Y yo prometo y digo a toda la audiencia, es el único libro con el que he llorado. Me ha hecho llorar alguna frase de la potencia semántica que adquiere Junger. Entonces yo a cualquier persona le recomiendo a Junger. Tiene una obra muy variada y muy profusa, pero vamos, hay varios libros como La emboscadura, Tempestades de acero, Eumesville, Juegos africanos. Hay varios libros que deberían ser libros de cabecera para la humanidad, porque él es verdaderamente el filósofo, no de la libertad, pero es el filósofo antimiedo. Me refiero a que participó en las 2 guerras mundiales, recibió 18 impactos de bala. 18 impactos de bala y acabó muriendo con 103 años, creo. Entonces, Junger realmente no tenía miedo, está claro. Y él decía, el poder y la salud residen en aquel que no tiene miedo. Entonces, pues esto lo tomamos en casa como dogma. Si se puede decir que mi padre era dogmático, porque él era lo más antidogmático posible, pero a Junger le teníamos como un verdadero profeta. Junger es el filósofo que te da esa valentía, esa fuerza para enfrentarte a lo que en principio parece algo de lo que solo podemos salir corriendo. Entonces, Junger fue muy importante, muy importante para mi padre. De hecho, se trajo a Junger y se trajo a Hoffman al Escorial en unos cursos que organizó, y por eso tuvo el placer de conocerlos físicamente. Le recomiendo a todo el mundo que lea el libro El retrato del libertino que has mencionado antes. Ahí hay 2 pasajes donde hay una entrevista de mi padre con Hoffman y otra con Junger. Y bueno, este libro aparte es un libro muy recomendable porque es muy sencillo, es el más facilito de mi padre, además el más corto también, son 150 páginas o así. Y ahí viene lo que significa. Te iba a preguntar de ese libro, pero te voy a hacer una pregunta antes de dar lectura a algunas consultas y preguntas que nos ha hecho el público. Hay una persona que está acá que conoció a tu padre, nos dice aquí. Sí. Pero te voy a preguntar, mira, en los tomos 2 y 3 de Los enemigos del comercio, tu papá utiliza muchos conceptos de Freud. Mucho el psicoanálisis, habla varias veces de tótem y tabú. Entonces quería preguntarte la importancia que tiene o que ha tenido para tu padre el psicoanálisis, Freud en general. ¿Cómo fue eso? ¿Qué nos puedes contar de esa Sí, acuérdate que Freud parte de la premisa de que la sociedad está enferma. Está enferma porque está reprimida sexualmente. Entonces, mi padre, un poco lo que hizo en Ibiza, allí, esto de hacer el amor y no la guerra, es un poco asumir las tesis de Freud y actuar en consecuencia. O sea, ¿cómo que estamos enfermos porque estamos reprimidos sexualmente? Pues venga, yo me dejo la represión en la puerta y me libero inmediatamente, ¿no? Y esto es lo que él hizo. Realmente Freud le influyó también muchísimo, porque mi padre hubo una época en que estudiaba filosofía, pero también mucha psicología, y Freud fue alguien muy importante en él, porque también hablaba de este tema tabú. Mi padre siempre ha entrado en los temas tabúes, ha habido sí por haber, y el sexo era uno, las drogas era otro, el comunismo era otro, pero sin duda el sexo era uno. Y ahí, sobre sexo, el que más sabía y el que más ponderaba era Sigmund Freud. Y bueno, pues en este sentido ha tenido una importancia palmaria en toda su obra. ¿Cómo le iba a tu papá con las mujeres en general? ¿Cómo era su relación con las mujeres? Bueno, esto sería... te puedo decir alguna frase suya. Me decía, hijo, no sé hasta dónde habría llegado si no me hubiese pasado tanto tiempo sacudiendo camas. No, el tiempo que he perdido sacudiendo camas, hijo, si lo hubiera invertido en estudiar más, sería más listo, la verdad. Y bueno, yo le miraba con una cara con verdadera incredulidad. Bueno, también cuenta él, hay una entrevista en que, con todo esto de que hay ahora del feminismo y del problema de género, mi padre fue violado, o sea, él lo cuenta, hay una entrevista en El Español que fue violado, literalmente por 3 mujeres que lo ataron a una cama. Y se restregaron con él y le hicieron todo tipo de perrerías, y todo esto está puesto en una entrevista del Español que aconsejo a la gente que la lea, porque, bueno, pues es un poco la transvaloración de los valores.
Y sí. Y también, bueno, era un amor, él lo llamaba el aguijón carnal. Entonces, él realmente llegó muy, muy, muy reprimido. O sea, cuando él venía de Copacabana, de una sociedad abierta, libre y en color, llegar a esta España franquista, gris y analógica, donde la gente tenía una represión salvaje, pues claro, mi padre, la manera de responder a eso pues fue con una desaforada pasión sexual, obviamente. O sea, todo lo que estaba prohibido atrae, ¿no? Pero en este caso más, porque mi padre venía de la tierra de la samba, del bailoteo, bueno, de Brasil. Sí, de Brasil, no sé cómo definirlo, pero claro, entrar en la España franquista pues fue para él un shock. Y entonces de ahí viene todo lo que sucede después. Amnesia, las mujeres, 3 matrimonios. Yo soy el tercer hijo del primer matrimonio, pero mi padre tiene 6 hijos. Que conozcamos. Luego putativos, seguro que hay algún otro. Él también bromeaba con esto. Pero bueno, las mujeres para él han sido uno de los pilares fundamentales de su vida. Y él era hijo único, quizá por eso tenía tantas ganas de tanta compañía. Y bueno, no lo sé, ahí habría que meterse en su cabeza, pero yo creo que las mujeres para él han sido una de las razones por las que más ha luchado en esta vida. O sea, él se ha esmerado, le llamaban escota el melenas, el terror de las nenas. Eso, en Ibiza tenía un pelo largo por aquí, Hay una foto de él. Sí, una cabellera bermeja por los hombros, iba con unas botas de tacón y con pantalones de campana, y entonces era un verdadero show aquello. Yo me imagino que bueno, pues era lo más parecido a Billy el Niño, mezclado con, no sé, con algún actor, Rocco Siffredi o algo así. La verdad que era un artista del embrujo amoroso y de la seducción. Él era un seductor nato, pero no solo con las mujeres, también con los hombres y con cualquier persona, ¿no? Mi padre tenía una capacidad de hacerte cambiar de opinión cuando hablabas con él, y tenía esa vastísima cultura que le permitía un poco hacer contigo lo que quisiera. Realmente el lenguaje lo manejaba de una manera tan ágil que era la persona que tenía la conversación más divertida que podías imaginarte. Siempre tenía algo con que entretenerte e ilustrarte. Mira, de eso te quería... Hay una pregunta de una persona que nos dice, me gustaría mucho que explicaras más sobre aquello de escribir en verbo, sustantivo y no en adjetivo adverbio, que tu papá muy bien, en varias oportunidades lo señaló. Me gusta la pregunta. Me gusta la pregunta porque tengo capacidad de explicar un poco lo que me decía él concretamente respecto a esto. Me decía, hijo, no olvides que el adjetivo es el accidente del sustantivo. No hay adjetivo si no hay sustantivo, pero sí hay sustantivo si no hay adjetivo. ¿Quién necesita a quién? ¿No? O sea, cuando leas un texto, hijo, no te bases en cuántos adjetivos utiliza la persona, si su vocabulario, su léxico es muy fluido, porque utiliza muy floridos adjetivos. No, hijo. El que escribe bien porque utiliza verbos. La riqueza verbal no es la riqueza adjetival ni de los adverbios. O sea, cuando una cosa necesita a otra para existir, es que esa cosa es menos importante que la que tiene autonomía para existir sola, sin necesidad de otro, ¿no? Entonces los sustantivos y los verbos son autónomos en sí mismos. En cambio, los adjetivos y los adverbios dependen del verbo o dependen del sustantivo. Entonces, en este sentido, mi padre se propuso la meta más loca, por así decir, entre comillas, que a alguien que le guste la literatura se le puede ocurrir, que es escribir sin adjetivos directamente. Inténtenlo, de verdad, en su casa, que alguien pruebe a hacerse un párrafo y que no incluya un solo adjetivo. Es realmente difícil. Pero mi padre lo hacía para demostrar lo que él llamaba neutralidad valorativa, que es
estudiar un tema con desapasionamiento, sin que tu visión influya sobre el tema, sin que tus sentimientos influyan, sin que tu actitud module la cosa que estás estudiando. Entonces, para eso, pues por ejemplo, ¿para qué vamos a escribir con adjetivos? ¿Esto es bueno, esto es malo? No, esto es o no es, pero no es bueno ni es malo, es o no es. Entonces, en el tomo 3 de Los enemigos del comercio hay algunas páginas en que no hay adjetivos, pero bueno, a lo mejor se pasaba una tarde entera para hacer una sola frase. Pero es que esa frase era tan contundente y tan relevante a nivel semántico que te puedes quedar todo un día con esa frase, o sea, y seguir dándole vueltas a la frase. Esto lo aprendió Junger también, que es la concisión lingüística, la economía del lenguaje. O sea, esto, mi padre también se notaba que sabía música, él tocaba la guitarra de toda la vida, porque para escribir también necesitas que haya algo de ritmo. La rima no era sonante ni consonante, sino que cuando tú lees algunas frases de mi padre, pues notas perfectamente cómo es como una canción, es como un estribillo, se repite alguna palabra de manera aparentemente... o sea, eso no, lo hace sin que dé la apariencia de que lo está queriendo hacer. Vamos, no sé cómo explicarlo, pero sí. Es muy inocente, sí, la lanza ahí. Yo queda rebotando. Se lo propongo a la gente que lo típico es de alguien, oh, qué bien escribe y tal. Tú te coges el diccionario y te pones a mirar sinónimos. Lo típico, el escritor que quiere impresionar a alguien, ¿no? El escritor bisoño, obviamente, porque se le pilla luego muy rápido. Y dice, voy a escribirle una carta a esta mujer que la voy a dejar totalmente alucinada. Entonces te vas... Y en vez de pones bonito y te vas luego al diccionario sinónimos y antónimos y pones bonito y te pone bello, hermoso, no sé qué tal, ¿no? Palabras que son intercambiables. Entonces así pues utilizas palabras más que palabras, ¿no? Palabras que te has encontrado en el diccionario y luego se lo das a esa chica a la que quieres impresionar. Pues bueno, a lo mejor ha surtido efecto, espero que sí, pero en el fondo si se lo das a tu profesor de literatura te va a pillar muy rápido, porque los adjetivos son intercambiables, hay muchísimos, pero en cambio los verbos no son intercambiables. Entonces no es lo mismo lamer que chupar, no es lo mismo ver que mirar, no es lo mismo escuchar que oír. Esos matices solo los adquieres a través del verbo, ¿no? Entonces ahí es un poco, mi padre, hay que destacar, aparte de su pensamiento, su prosa. O sea, la prosa de mi padre realmente es muy, muy fluida, aunque es espesa a veces, y estoy contigo en que hay libros que hay complicados, hay otros que son poesía en verso, o sea, poesía en prosa, perdón. Y la verdad que esto es lo que, y mucha gente con la que hablo de la obra de mi padre valora la prosa de Escotado, ¿no? O sea, era muy, muy, muy cuidada siempre y basada en la riqueza verbal, nunca en la riqueza del adjetivo. El adjetivo es algo superficial, es algo de lo que se puede prescindir. Del verbo y del sustantivo no se puede prescindir. Mira, Jorge, Francisco dice que visitó a tu padre en su luna de miel, ¿Sí? muy generoso con su tiempo, y pregunta cómo era en verdad un día común en la vida de Antonio Escotado. Luego Felipe nos pregunta, dice, ¿quiénes son los reales enemigos del comercio? ¿Los gremios, los que viven de la política o por ende del control? Ahí hay dos preguntas. Vamos por partes. Sí. Rutina de Antonio Escotado. Pues como Immanuel Kant, que también decía a la gente que sabía la hora. Paseaba la misma hora. Eso, por la hora a la que pasaba Kant, sí. ¿no? Sí. Pues algo parecido le pasaba a mi padre. A ver, era una rutina bastante particular, pero muy monótona. O sea, se repetía todos los días prácticamente esto que voy a decir ahora mismo. Mi padre se levantaba a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Es una hora un poco llamativa para despertarse, pero ahora se entenderá con lo que voy a decir. Se levantaba a las 2 de la tarde, se hacía un gran café, un café poderoso. El café es una de las drogas más poderosas que conoce el ser humano y mi padre lo tenía muy claro, y aunque para mucha gente no es una droga, casualmente. Bueno, estuvo prohibido en Rusia, te cortaban las orejas por tomar café. Esas son cosas que la gente debe aprender cuando lee la obra de mi padre.
Bueno, pues se tomaba un gran café, después hacía sus evacuaciones fisiológicas necesarias, leía el periódico con detenimiento durante una hora o así, y ya pues a eso de las 4, 4:30 se sentaba en lo que él llamaba su burbuja, y ya de ahí no se levantaba hasta 12 horas después, que son las 4 de la mañana, que era más o menos la hora a la que se iba a dormir todos los días, para levantarse otra vez a las 2 de la tarde. Digamos que a las 4 de la tarde ya se instalaba en su burbuja, y ahí no es que solo leyera o escribiera, sino que también daba rienda suelta a otra de sus grandísimas pasiones, que era el ajedrez. El ajedrez, mi padre al día jugaba pues muchas partidas, era una manera para él hacer calentamiento neuronal, por así decirlo, calentamiento intelectual. Y bueno, fue maestro de Baleares en los años 70. Sí, sí, se metió en serio en el tema del ajedrez. Era capaz de leer partidas. Esto, bueno, los que saben jugar al ajedrez saben a qué me refiero. Y no hace falta tener un tablero delante ya cuando tienes cierto nivel de ajedrez para entender una partida, con que te la den, no hace falta. Te ponéis D4, D8, C5, C9. Bueno, pues los ajedrecistas potentes lo ven en su cerebro, aunque no tengan el tablero delante. Bueno, pues jugaba al ajedrez, no sabemos la cantidad de partidas que se echaba al día, pero muchas. Y luego de repente, pues ya empezaba a tomar notas, empezaba a escribir. Luego de repente, pues se levantaba para ponerse una clarita, porque él no bebía cerveza, sino que bebía cerveza con gaseosa. Y bueno, pues así va pasando el día hasta que a las 4 de la mañana pues se tomaba su benzodiazepina de rigor, un Orfidal o un Noctamid, algo que le ayudase a conciliar el sueño con Morfeo, y al día siguiente otra vez se repite la misma rutina. Se levanta a las 2 de la tarde, se lee el periódico, se hace el gran café, y a las 4 de la tarde ya está en su burbuja, empieza a jugar al ajedrez y hasta las 4 de la mañana. Pim, pam, así 50 años. Todos los días. Mira. Muy bien, me parece. Felipe nos pregunta, ¿quiénes son dice, además de quienes siguen ideologías colectivistas, son enemigos del comercio los gremios, los que viven de la política y por ende del control, otro? Los enemigos del comercio son aquellos que piensan, y lo dice mi padre en la primera página de los enemigos del comercio. Mira, vamos a sacarla para no irnos. Donde hace la cita de Demócrito. He traído mi tomo, el tomo mío de los enemigos, que ya ves. Muteaste, Jorge. Lo usado que está, ¿no? O sea, que se rompe. Bueno, lo que dice en la primera página aquí mi padre es lo que define a quiénes son los enemigos del comercio. Mira, los enemigos del comercio son aquellos. ¿Me escucháis? Sí. Los enemigos del comercio son aquellos que sostienen que la propiedad privada constituye un robo y que el comercio es un instrumento. Estos son los enemigos del comercio. Todos los que piensen que la propiedad privada es un robo y el comercio es su instrumento, es un enemigo del comercio. A ver, ¿qué es la alternativa al comercio? La guerra. O sea, si yo no puedo, yo, Felipe, tú ahora, yo estoy hablando contigo voluntariamente, pero es que si no fuera voluntariamente, podrías obligarme, ¿sabes? Y estaría coaccionado por ti. Entonces estaría viviendo en la URSS, o estaría viviendo en Corea del Norte, o en Cuba. Estaría hablando por obligación. Lo estoy haciendo ahora por devoción, por placer. Pero vamos, en otros regímenes totalitarios no es por placer, es por obligación. Entonces, ¿cómo que la propiedad privada es un robo? O sea, ¿pero qué locura es esa? Hay mucha gente que lo defiende, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la Constitución española dice todo español tiene derecho a una casa, a unas condiciones de vida, y hay gente que se lo toma al pie de la letra. O sea, como que, oye, el Estado me tiene que dar una casa y la hipoteca es un robo. Trabajar es una condena, es una esclavitud. Hay gente que piensa esto, Felipe, y estos son los enemigos del comercio. Es la gente que piensa que trabajar es una condena, que es un poco lo que cuando Adán y Eva muerden la manzana, Dios, acuérdate que les castiga y te ganarás la vida con el sudor de tu frente. Pues menos mal, ¿no? Porque si no, ¿de qué otra manera me iba a ganar la vida estando aquí en este zoológico?
todos en pelota. ¿Sabes? No entiendo nada. Entonces, hay gente realmente que piensa, pues eso, que trabajar es una condena, que la propiedad privada es un robo, que el comercio es el instrumento de los ricos para endeudar a los pobres. Lo que no entienden los pobres es que su mayor esperanza, la mayor esperanza para un pobre es que haya más ricos. Porque gracias a los ricos, ahí, de esos impuestos, es de donde te estamos pagando a ti tu salario mínimo vital o te estamos pagando esta pensión vitalicia por no hacer nada, por existir. Acuérdate, hay un libro de Edgar Mandeville maravilloso que se llama Vicios privados, virtudes públicas. Virtudes públicas. Sí, y es que realmente si tú haces desaparecer de la sociedad el alcohol, el juego, bueno, el lujo, cualquier cosa que esté relacionado con la pasión del ser humano y también con un poco, bueno, pues el derroche humano, entonces desaparecen los impuestos. Desaparece la posibilidad de pagarle a la gente que no tiene. Si no hubiera vicios, no habría virtudes a la hora de dirigir esos impuestos que van adheridos al vicio. Esos impuestos, dárselos a quien realmente lo necesita. Entonces, en la Norteamérica del siglo pasado, cuando se prohibió el alcohol, la ley seca, uno de los grandísimos problemas fue que ¿de dónde coño sacamos el dinero que estábamos sacando antes del alcohol? Y entonces se inventa el IRPF, el impuesto, la renta de las personas físicas, nace de la ley seca. Porque claro, los impuestos que antes recaudábamos gracias a la venta de alcohol, ahora ¿de dónde los recaudamos? Pues habrá que buscarse otro sitio. Entonces, bueno, al final acabaron legalizándolo otra vez, ¿no? Que es lo mejor. Entonces, pues eso, por cada bolso de Louis Vuitton que se compra una persona, pues una parte va destinada a ese inmigrante que viene en patera y ahora le estamos dando un servicio público, por ejemplo. Y orgullosos estamos de eso, del welfare state, ¿no? El estado de bienestar, de que nos quitan de la nómina la mitad de la nómina casi y no nos quejamos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que esa mitad de la nómina, buena parte, por desgracia, va a pagar a la casta política. Bueno, por desgracia, que ese es el precio de la democracia, es la casta política. Pero otra parte va destinada a la gente que no tiene. Por supuesto que los impuestos tienen que ser voluntarios y en función de lo que ganes. La redistribución de la riqueza está bien, siempre y cuando no sea por decreto y por obligación y bueno, se te meta alguien en casa y diga, oye, esta ya no es tu casa, esta es la casa de todos. Pues bueno, pues eso, ahí este es el origen de la pregunta, ¿no? Mira, hay una pregunta aquí que vinculo con una que yo te quería hacer, porque tu papá en alguna oportunidad contó que él conoció, él decía que tenía un vacío muy importante en el pensamiento económico, entonces se puso a leer a Karl Menger, que para mí es muy importante porque yo me adscribo a la Escuela de Economía Austriaca, yo digo siempre la gloriosa Escuela de Economía Austriaca. Entonces, él cuenta que ahí recién aprendió economía y le hizo mucho sentido y tuvo la fortaleza también de reconocer que estuvo toda su vida equivocado, que adquiría a las tesis marxistas. Entonces, Andrés nos pregunta acá, nos dice, ¿qué percepción tenía don Antonio de la ciencia y su relación con el Estado y grupos de poder? ¿Cómo relacionó la ciencia y la investigación con la libertad? Porque esto, la escuela austríaca parte de principios a priori praxeológicos y es método científico. Entonces, es pertinente con la pregunta que hace Andrés. ¿Qué percepción tenía de la ciencia y cómo se relacionaba el Estado y los grupos de poder con la ciencia? Bueno, la pregunta es compleja, ¿eh? Es compleja. Mi padre en este tema lo trata muy a fondo en su libro Caos y Orden, que ahí es donde habla realmente del cientifismo y de la ciencia. Él decía la ciencia es un mito. O sea, la ciencia es, por supuesto, él siempre tenía buenas palabras, pero tampoco hay que confundir cuando un científico se empeña en que un fenómeno encaje en su ecuación. Entonces, si no encaja en mi ecuación es que está mal la realidad. No, lo que está mal es tu ecuación. Lo que está mal es tu ecuación, no la realidad. Entonces, esto pasa muchísimo a muchísimos niveles. O sea, no lo podemos ni imaginar. La teoría del caos, por ejemplo, pues trata de explicar que aquello que nos parece aparentemente caótico,
desordenado, pues no es caótico ni desordenado, es que tiene un orden que se nos escapa, tiene un orden de grano fino, el verdadero orden es el caos. Lo que pasa es que nosotros no somos capaces de entenderlo. Entonces, ahí es donde entra la ciencia, realmente tiene un problema ahí, ¿no? Cuando realmente tiene que admitir, la ciencia no era como mi padre, que admite que estaba equivocado muchas veces, ¿no? La ciencia rara vez dice que está equivocada. Acuérdate del bolsón de Higgs y todo esto que tenemos ahí en el CERN, montado en Suiza, tratando de encontrar ahí, encontrar qué, o sea, exactamente el qué. Es que no, hay una parte de la ciencia que mi padre no entendía bien, que es lo que él llamaba cientifismo, que es ese afán porque los fenómenos encajen en la fórmula matemática que yo he descubierto o he descrito a través del método científico. Entonces, la ciencia a veces es más un mito que otra cosa. O sea, la ciencia es maravillosa, pero tiene que ser consciente de sus limitaciones. Esto es lo que decía mi padre. De acuerdo. Mira, Francisco nos dice si nos puedes dar la lista de los 25 libros que tu padre te sugirió. Te la vamos a pedir, yo también te la voy a pedir, Jorge. Ahí, en esa pizarra están, ¿eh? Lo que pasa es que no se leen bien. Esa lista... Vamos a sacar una foto. Esa lista me la han pedido ya bastantes personas y por supuesto que la daré, pero poco a poco, con cuentagotas, como se da el perfume, ¿vale? Puedo decir, si queréis, el primer libro, el primero que me dijo y que me leí, es La Apología de Sócrates. La Apología de Sócrates. Buen libro. Es la historia de cómo Platón narra el juicio de Sócrates. El segundo libro es La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy. Este es el segundo libro. El tercer libro... Tomen nota, por favor, esto va a quedar grabado. No, pero ya no digo más, ¿eh? Ya esto los iremos sacando. Tengo idea incluso de publicarlos en la emboscadura, como la biblioteca de Antonio Escotado, biblioteca básica de Antonio Escotado para sus hijos o para quien sea, para cualquier persona. Entonces, a ver... Mientras nos pregunta, Francisco nos pregunta también, mira, Jorge, dice, y si alguna vez tu padre puso en duda sus pensamientos liberales, una vez que ya había evolucionado hacia el liberalismo. Es que no se le puede encajar como liberal, está mal planteada la pregunta. Mi padre no era un liberal, por así decirlo. De hecho, yo le pregunté un día, ¿cómo te defines políticamente, padre? Y atentos, liberal socialdemócrata. Entonces, ahí lo tienes todo. O sea, ¿cómo puede ser un liberal socialdemócrata? Pues bueno, pues mi padre decía que la ideología es la falta de ideas, un poco. O sea, no puedes estar adscrito a una manera de pensar fija y permanente. No. O sea, la ideología es la falta de ideas. Cuando no tienes ideas, te haces de tal ideología. O sea, hay que coger lo mejor de cada casa, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá. Y entonces esa es su verdadera formación. Pero no era ni liberal, ni anarquista, ni ácrata, ni comunista, ni socialdemócrata. Era un poco de todo. Especificable. Sí. Yo lo considero libertario, pero desde una óptica bien particular. Yo creo que él es un contestatario, es un individualista, pero tiene también una crítica. Hay una crítica que le hace a Rothbard, por ejemplo, que es bien interesante también de conocerla. Es bien clasificable, para mí es libertario, tiene un pensamiento libertario porque es antiprovisionista, por ejemplo. Sí. Y anticolectivista. Sí. O sea, pero las etiquetas realmente son medio difíciles. Bien, María José nos pregunta, dice, ¿qué crees que le recomendaría a tu padre a la sociedad chilena en la situación política y social desde el 2019 en Chile? Nosotros vivimos una revolución comunista. Lo sé. Yo lo que recomiendo es que lean Los enemigos del comercio y mi padre también. Vamos a ver si conseguimos que esté, gracias a ti también, Felipe, y a esa editorial incipiente que tienes entre manos. Lo vamos a traer. El libro de Los enemigos del comercio lo necesita mucho Sudamérica, porque habla mucho del populismo y de cosas que están pasando, como lo que ha pasado con Boris en Chile, lo que ha pasado con Maduro en Venezuela, todos estos fenómenos colectivistas, populistas,
quedan totalmente analizados a fondo en el libro. Y esto es lo que yo recomiendo así a esta persona de pregunta, es que consiga cuanto antes Los enemigos del comercio. Y ahí es donde se explica bastante bien lo que está pasando ahora. Y bueno, también hay otra frase que he leído muy importante, que es como empieza el libro, y es: la humanidad no posee regla mejor de conducta que el conocimiento del pasado. Esto es de Polibio. Bueno, pues digamos que esto que está pasando con Boris, ahí en Chile, seguro que no es la primera vez que pasa. Entonces hay que irse para atrás y mirar, ir a las fuentes primarias, porque conociendo nuestro pasado podemos afrontar con ciertas garantías nuestro futuro. Pero si olvidamos el pasado, lo que tenemos es la certeza del error que vamos a cometer en el futuro. Entonces... Última... Sí, Jorge, perdona. No, continúa. Vamos a hacer las últimas preguntas ya, porque vamos a ir cerrando, porque ya en España, ¿qué hora es, Jorge? Aquí son las 6 de la mañana. No es tan tarde, no. Es de noche, pero vamos, estoy tan a gusto con vosotros que me pasaría la noche. Gracias. Bueno, Ana nos pregunta, dice Jorge, dice que Antonio lee el periódico, dice, ¿cómo lo elegía? ¿Cómo confiaba en el periódico en esta época donde los medios están corrompidos por la pauta oficial y claramente sesgados? Pues los leía con pinzas. Realmente, si tú quieres tener información, no puedes leer un solo periódico. Él los leía, pero bueno, como a título orientativo, para estar al día de la actualidad, pero nunca lo tomaba al pie de la letra. Y obviamente que le doy la razón a la persona que hace esta pregunta, es muy difícil informarse si no coges 5 o 6 periódicos diferentes. Si te lees 6 periódicos, la misma noticia en 6 periódicos, a lo mejor sí que te has enterado de lo que ha sucedido, pero si solo te la lees en un periódico, obviamente va a estar sesgada y dirigida de alguna manera. Él lo leía pues como un acto de costumbre y de estar al día, no como un acto de fe, de me voy a creer lo que está diciendo el periodista en este momento, sino como algo de cultura general y como una buena costumbre, que es empezar el día leyendo. Te quiero preguntar, Jorge, sobre el libro Retrato de un libertino, un libro que yo he estado también masticando de a poco. ¿Tu papá se consideraba un libertino o tú lo considerabas un libertino? ¿Puedes contarnos alguna anécdota de la vida de él que nos haga ver o pensar al respecto? Mi padre era el ser más libertino que he conocido. Acuérdate que comenzamos la entrevista de defina a tu padre y te he dicho esclavo de la libertad. Esclavo de la libertad, ¿no? Pues eso sería un libertino también. A ver, ¿cómo lo podríamos decir? Era un libertino en todas las áreas en las que se puede ser libertino. Era un libertino con la madera, era un libertino con la literatura, era un libertino con la familia, era un libertino con sus amigos, era un libertino con las drogas, era un libertino con sus ideas políticas, era un libertino a la hora de escribir, era un libertino a la hora de tocar la guitarra, era un libertino a la hora de ligar con mujeres, era un libertino a la hora de leerse El Capital de Marx, que él decía, hijo, yo creo que soy de las 5 personas o así que se lo han leído en el mundo, porque El Capital no se lo ha leído ni Mao, ni se lo ha leído Stalin, no se lo ha leído nadie, eso es un tarugo horrible. Sí. Y bueno, pues era un libertino en todas las áreas, entendido libertino como soporte de libertad. Mi padre era un soporte de libertad en el mundo y allá donde fuera impregnaba todo con su libertinaje cautivador. Mira, Adrián nos pregunta, amigo de Costa Rica, dice, ¿cuál pudo ser la acepción de la naturaleza humana según Antonio Escotado? ¿Cuál pudo ser la acepción? ¿A qué se refiere con acepción? La naturaleza humana. ¿Cómo podía él entender la naturaleza humana? ¿Definirla? Sí, definirla. Pues sí. Bueno, él estaba enamorado de las pequeñas cosas. Cuando íbamos a cortar leña, él me decía, hijo, ¿te has dado cuenta de que esa flor le ha salido un nuevo pétalo?
Y claro, era algo aparentemente insignificante, era una flor que estaba detrás de un arbusto. Él no dejaba de emocionarse y emocionar a los que estuviéramos a su lado con las cosas aparentemente insignificantes que demostraban la majestuosa belleza de la naturaleza. Entonces la naturaleza está viva. Él decía cuando paseaba, mira hijo, has visto que todo a nuestro alrededor está cambiando también, no solo nosotros, sino también las propias plantas, las propias piedras que tenemos al lado, mañana serán diferentes. Analizar la palabra es cómo puede ser la acepción, vale, la acepción humana según Antonio. La naturaleza, pues es el creador de belleza y el creador de, no sé cómo decirlo, esa es una pregunta difícil, pero bueno, para mí para la naturaleza era todo. La naturaleza para Aristóteles, él se puede definir como aristotélico. Él no pensaba, como Platón, que ese árbol que estamos mirando se parece a una idea de árbol que tenemos todos en la mente, porque hay un árbol del cual nosotros tenemos la idea de árbol, vamos, el mundo de las ideas, no. Él creía que ese árbol es el árbol que hay, no más. Es Aristóteles el que le dice a Platón, no mires hacia arriba, mira hacia abajo, ¿no? Ese famoso cuadro en la escuela, en la academia. La academia. Sí, pues mi padre era muy terrenal, muy empírico en ese sentido. Él amaba la naturaleza en sí y por sí. Y era un devoto de la belleza que desparramaba la naturaleza en su devenir diario. No sé cómo voy a leer una pregunta de Ana antes de hacerte la última ronda de preguntas cortas para que ya vayamos cerrando este conversatorio y agradecido de todos los que se han conectado con nosotros hoy día. Ana pregunta, tú siéntete libre absolutamente de responder o irnos por el desvío, porque dice, ¿fue un buen padre siendo así de libertino o hubieras preferido un padre más conservador? A ver, para mí mi padre siempre fue más un maestro que un padre. En mi caso particular, ¿vale? Porque yo de todos sus hijos soy el que vive menos en la adolescencia, en la infancia con él. Yo de hecho viví con él a partir de los 16 años. Y yo me quedo con el padre libertino. Yo sí, porque es más divertido y porque tenía unas aventuras y unas historias que te contaba apasionantes. Pero nunca fue un gran padre, sinceramente fue un gran maestro, pero no un gran padre. Padre al uso, me refiero a este que te llama por tu cumpleaños y te felicita, a este padre que te lleva a Disneylandia, ¿no? O sea, mi padre le decías eso y podías obtener que te retirara la palabra durante un tiempo. Si le decías, papá, ¿cuándo me vas a llevar a Disneylandia? Pues bueno, o le decías, papá, me aburro. Y decía, hijo, recuerda que tengo el deber de alimentarte, pero no entretenerte. Entonces, no vuelvas a decirme eso. Era como padre... Sí, sí. Buena frase. Como padre era duro. Era, podríamos decir, un poco el antipadre. Pero como maestro era un verdadero... un maestro único, vamos, era un 11, si pudiera haber esa nota. Entonces, lo que por un lado le faltaba lo compensaba con creces por otro. Pero sí, yo me quedo con el libertino, me quedo con el de la cárcel, me quedo con el de Amnesia, me quedo con el padre que ha sido, porque realmente lo que es mi padre es una persona muy genuina, muy auténtica, que todo lo que ha vivido lo cuenta en primera persona, no porque se lo han contado o se lo ha imaginado. ¿Qué va? Él siempre prefirió los riesgos de la incertidumbre a las miserias de la seguridad, por así decirlo. O sea, prefiero el riesgo que la seguridad. Y así nos lo ha transmitido, así vivió. Y así me defino yo también. O sea, es algo que ha trascendido, no solo él, sino que hay otros que también llevamos esa política. Jorge, voy a hacerte las últimas preguntas cortas, mira, que tienen que ver con la parte más humana de tu padre. ¿Quién fue el amor de la vida de tu padre?
El Logos. ¿Quién fue la persona a quien tu padre más odió? ¿Repite? ¿Quién fue la persona a la que tu padre más odió? ¿Odió? Mi padre nunca odió a Sí. nadie. No, odiar no era un verbo que él declinase. No, jamás le oí decir odio a esta persona, para nada, para nada. No hay peor desprecio que el no aprecio, hijo. Eso sí que me lo decía a veces. Jamás odies a tu enemigo, porque si le odias, en cierta manera te conviertes en su esclavo. Esta frase es de Borges, pero no odiábamos, no odia. Mi padre no odiaba a nadie. Despreciaba profundamente a mucha gente que consideraba basura humana, pero no odiaba a nadie en cuanto odio en sí, ¿no? Odio africano, odio cerval hacia alguien, quiero matar a este. No, nunca le oí decir esto. Jamás. Sí. ¿Hay alguna cosa, Jorge, de lo que tu padre se haya avergonzado en su vida? Hay una muy concreta y muy graciosa que se lo voy a contar a la audiencia. Él lo ha dicho en algún sitio, pero hay algo que nunca se perdonó, ni creo que se haya perdonado ahora mismo, esté donde esté, y no deja de ser curioso, que es el día que mi madre le pidió que por favor matara una rata que había en casa. Y el tío con una escoba, macho, me cogió y la mató. Y bueno, pues esto se lo llevó a la tumba y no se lo perdonó nunca. Y me lo recordaba varias veces. Y me decía, no, es que esto... Y alguna vez que yo también se lo recordaba, me decía, ni se te ocurra mencionarlo, hijo. O sea, lo llevaba fatal. Ese acto de haber matado a una rata, de verdad, nunca se lo perdonó. Y esto lo destacaba él como el acto más despreciable que había cometido en toda su vida, era matar a ese roedor aquel día a escobazos, haciendo caso a mi madre. Tenemos que ir cerrando y sí. Antes de cerrar te voy a hacer la última pregunta como resumen. Y ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es la enseñanza entonces, después de todo lo que hemos conversado, cuál es la enseñanza que nos deja Antonio Escotado a nosotros, el resto de los individuos? Atrévete a pensar, atrévete a ser divino, atrévete a pensar y ser divino, porque busca al Dios que llevas dentro. Todos somos divinos, o sea, estamos hechos de polvos de estrellas, polvo enamorado, polvo realmente hermoso, esparcido al azar, como decía Heráclito, ¿no? Mi padre, la enseñanza más grande, hay muchas, ¿no? Pero la última fue su entereza ante la muerte. Yo no he visto a nadie en mi vida, ni creo que vea a alguien con tanta valentía a la hora de enfrentarse al momento más decisivo de su vida. Mi padre estaba esperando la muerte como un torero espera al toro, diciendo, venga, ven aquí, que te voy a hacer una Verónica. Mi padre realmente, la entereza ante la muerte fue la última lección, ¿no? Como él decía, hijo, tengo la sensación de haberlo dado todo. Estoy cansado, quiero descansar. Si puede ser eternamente, mejor. Entonces, a mí me gustaría, el día que me llegue mi momento, enfocar este trance de una manera tan cabal y tan firme, ¿no? O sea, no tratar de rebelarte ante lo inevitable, sino asumirlo. Mi padre decía, yo practico el desapego, hijo. El desapego es cuando el cuerpo te abandona, no patalear, no rebelarte contra eso, no enfadarte, sino asumirlo. El cuerpo te está abandonando, pues tú también vas a abandonar este mundo. Abandónalo con una sonrisa, abandónalo. Hombre, no creo que todo el mundo pueda estar tan tranquilo como estaba él, ¿no? Pero en la medida de lo posible, creo que la meta de todo ser humano es morir tranquilo. Y esto es algo que Antonio Escotado consiguió. Es notable. Muy agradecido por compartir con nosotros, Jorge, esta reflexión sobre tu padre. Murió recién el año pasado, a fines del año pasado, en noviembre. Para mí es una persona francamente admirable. Hay muchas cosas que comparto con él. Así que quise hacer este conversatorio y pedirte esta conversación con personas que son amigos nuestros, amigos de la Fundación. Hay gente de Argentina,
hay gente de Costa Rica, hay gente de Ecuador, por supuesto, hartos chilenos, hay gente de Estados Unidos, hay gente de Colombia, de Bolivia, de muchas partes de América Latina. Y la verdad que para mí es un honor tener esta conversación contigo, Jorge, porque yo no soy un estudioso completo de la obra de él, sí he estudiado bastante lo que él ha escrito, que tiene que ver directamente con filosofía política, y creo que es una persona que se planta ante la vida con la libertad como un antídoto contra la muerte, como en alguna oportunidad él lo planteó, contra el miedo fundamentalmente. Esta valentía de la que tú hablas, él lo refleja en su vida. Así que yo te quiero agradecer, Jorge, por compartir con nosotros cosas que son tan importantes para ti, que son importantes en tu vida. El tiempo, desgraciadamente, siempre es corto. Hay preguntas ahí que algunas no pudimos leer. Tratamos de leer toda la mayor cantidad de preguntas posibles. Ya haremos una segunda, así, Felipe. Pero encantado cuando comencemos nosotros acá a distribuir los libros de la editorial. Claro. Sí, y también antes de terminar, quería también invitar a las personas que nos están viendo a prender su cámara para sacar una foto de todos los que están todavía acá. Si hay alguien que está ahí, verá, pero me gustaría sacar una foto de todos los que están acá aún escuchando, ¿no? Yo no puedo verlo. Ahí lo estás viendo. Ah. Ahí estás viendo a todas las personas. Ah, sí, hay una cantidad bien grande. Es verdad. Hola a todos. Os estoy viendo ahora. Hola. Ahí lo estás viendo. Ahí están todos esos grandes colaboradores, amigos. Gracias, amigo. Son dos páginas, así que voy a sacar la primera, 1, 2, 3. Y voy a sacar ahora la segunda, que está acá al lado. ¡Guau! Hay mucha gente. No sabía yo. Mucha gente. Me siento muy honrado. Espero haber estado a la altura, aunque sea un poquito, porque estar a la altura de Antonio Escotado es muy difícil. Pero bueno, yo estoy aquí para tratar de ayudar a que su mensaje se disemine y se capilarice en toda la sociedad. Porque yo creo que la obra de Antonio Escotado, aparte de ser algo realmente brillante, es algo susceptible de hacer el bien en el mundo, ¿no? O sea, utilizar la obra de Escotado para ser mejor persona, ser una buena persona, para que realmente ese caudal, ese chorro de conocimiento que nos ha dejado él, lo podamos utilizar cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestro ego particular, a la hora de relacionarnos con los demás. Hay que ser tolerante, pero también hay que ser exigente a la hora de estudiar y de culturizarnos. Entonces, creo que la obra de mi padre puede hacer mucho bien a esta sociedad y todavía no se ha descubierto todo su potencial. Y un poco, en cierta manera, yo estoy aquí para eso. Sí, bueno, agradecerles. Tengo acá compañeros de colegio, de universidad, que nos estuvieron acompañando hoy día. Tengo un gran maestro que yo fui ayudante de él, mi profesor Guillermo Holzman, que nos acompaña hoy día acá, de que yo fui ayudante hace muños años atrás de Historia del Pensamiento Político, que fue el que me ayudó a entrar al mundo de las ideas, así que está presente. Algunos también personas que son colaboradores de la Fundación Nozick. Así que les queríamos agradecer a todos por su asistencia, por sus preguntas. Vamos a seguir haciendo eventos de esta naturaleza para difundir el pensamiento de la libertad, de aquellos que se atreven a enfrentarse a lo colectivo, de aquellos que se plantan delante de lo que es políticamente correcto. Y vamos a seguir adelante aunque estemos solos, aunque nunca estamos solos. Así que, Jorge, un abrazo grande a los amigos de Argentina, Costa Rica, Bolivia, de todos los países, muy agradecidos. Les vamos a mandar el link de este encuentro también, y la entrevista que le hice al profesor anarcocapitalista Miguel Ancho Bastos, que aparece el día lunes a las 22 horas en el canal de YouTube de la Fundación Nozick, también se la vamos a entregar. Así que un abrazo muy grande a todos ustedes, que tengan hasta siempre semana, Jorge. Hasta siempre. Amigo. Gracias. Saludos a todos ustedes. Hasta siempre.